18 de diciembre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Richard Calderón, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, para hablar sobre la aprobación del proyecto de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, así lo han llamado. Se mantiene el 75% del impuesto a lo que denominan ganancia extraordinaria. Ahora pasa al Ejecutivo para su eventual veto o envío al registro oficial para su entrada en vigencia. Lo vamos a revisar. También nos acompañará César Montúfar, director nacional del Movimiento Concertación, con su pedido al fiscal general Galo Chiriboga para encauzar la investigación del caso Odebrecht. Varios puntos por donde enfocar si se quiere llegar al fondo del tema. Lo revisaremos. Y además, León Roldós, ex vicepresidente de la República, el Día de los Inocentes y las cortinas de humo sobre las redes de corrupción. Lo conversaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi, amigos televidentes, un buen día para todos. Con 79 votos a favor, 27 en contra y una abstención, fue aprobada la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, más conocida como ley de plusvalía. En la exposición de motivos se eliminó aquel párrafo que hablaba de establecer un desincentivo de carácter tributario para influir en el comportamiento de los agentes que intervienen en el mercado del suelo. Y ahora se señala que la dinámica del incremento del valor del suelo genera procesos de exclusión y marginación de las personas de bajos recursos, las cuales, frente a los altos precios de la tierra con servicios, se ven forzadas a buscar predios en las periferias de la ciudad. Es decir, en zonas sin infraestructura básica, sin documentos de propiedad, a veces en lugares de riesgo, pero a costos más asequibles. Richard Calderón, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, nos acompaña. Muy buenos días. Buenos días, un gusto compartir con ustedes. Ustedes, con la aprobación de esta ley, le garantizan al país que habrá entonces vivienda barata y que se acaban las invasiones. Bueno, la economía está compuesta por vendedores y compradores. Todavía un 36% de la población no tiene vivienda propia. Y al controlar el valor del suelo, a evitar que suba en forma desmedida, estamos garantizando la accesibilidad para este 36%, que como se manifiesta en la motivación, al no poder comprar, al no tener los recursos suficientes para adquirir su vivienda en las áreas urbanas, se ve forzada a ir a las áreas marginales, incluso a sentarse en zonas de riesgo. De acuerdo a las estadísticas, todavía un 17% de viviendas están ubicadas en zonas de riesgo informales, lo que pone la vida mismo de los ciudadanos en riesgo, ¿no? Pero si usamos los mismos términos que ustedes plantean en la exposición de motivos, la dinámica del incremento del valor de una vivienda no está determinada únicamente por el valor del suelo, ni las personas que viven en zona de invasiones lo hacen porque sea más barato, sino porque no tienen los recursos que les permitan acceder a algo mejor, porque si tenían un trabajo lo han perdido, así lo dice el INEC, porque las tasas de interés son altísimas y los organismos gubernamentales se hacen los locos cuando se les toca el tema. Entonces, no es tan cercano a la realidad que se esté resolviendo el problema del acceso a la vivienda solamente con esta ley. Bueno, dentro de la política del gobierno nacional y en este caso precisamente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el mayor proveedor de créditos para vivienda, se ha dado mecanismos para facilitar a las personas que puedan acceder a viviendas a tasas relativamente bajas. Están por el orden del 7, del 8%, que permite que, como nunca antes en una etapa de gobierno alguno, se haya construido viviendas y que en vez de que los recursos de los afiliados salgan a través del Banco Central a financiar el desarrollo de otros países, hoy a través de créditos hipotecarios se posibilita el mejoramiento de la calidad de vida con la compra de viviendas y también un rendimiento mucho más alto que el que tenía en el Banco Central. Esta ha sido una medida inteligente a través del BIES que copa más del 70% de créditos para vivienda. Insisto, esto permite que de una manera inteligente, aprovechando esos recursos, también se resuelva un problema que tiene el país y que lo vamos superando de a poco con la dotación de vivienda, especialmente social.
Todos quienes han hecho un crédito al BIES saben que después de 25 años se termina pagando más del doble del valor catastral de esa vivienda. Ahora, también es cierto que hay quienes con información privilegiada han obtenido réditos adquiriendo tierras en lugares donde luego se construiría una obra o se daría un cambio en el uso del tipo de suelo, en el tipo del uso de suelo. Pero hay quienes también depositan en una casa los ahorros de toda la vida, quienes se endeudan para adquirir un bien y por ello, como decía inicialmente, terminan pagando el doble sin que el legislador alguno se haya preocupado de ello. Y la ley que ustedes aprobaron no distingue, no admite circunstancias. Al final todos pagarán 75% como si fueran especuladores, aunque no lo sean. Allí se produce el efecto, le pregunto, asambleísta, que señala su compañero de bancada, Cristian Viteri, y lo invito a escucharlo. ¿Cuál es el parámetro para escoger cuál ganancia es ilegítima? ¿Cuál es el parámetro para decidir qué ganancia es extraordinaria y cuál es ordinaria? La ganancia extraordinaria no está establecida en base a ningún parámetro técnico. Aquí pasa una cosa que es fundamental. La ideología no puede chocar con la realidad, porque cuando la ideología choca con la realidad, todos nos estrellamos. La ideología en este caso les está impidiendo, como señala Viteri, ver la realidad y se castiga a todos por igual. Con esto tampoco estuvo de acuerdo Octavio Villacreces, compañero de bancada de ustedes también. A ver, quiero informar a la ciudadanía que cuando una familia hace la primera venta de su bien inmueble, se mantiene el régimen vigente que se encuentra en el Código Orgánico de Organización Territorial. Y si es la segunda venta, las familias pueden ganar lo lógico, lo razonable, esto es el cálculo de una referencia de la tasa pasiva a más de 361 días. Es decir, una familia cuando venda por segunda vez un bien inmueble puede vender en 10 años al doble. Esto se ha realizado todos los análisis técnicos, también cubre el costo financiero si es que la vivienda fue adquirida a crédito. Además, quienes han invertido en una vivienda tienen la posibilidad de una franja exenta de $9.000. Si una familia, para citar un ejemplo, adquirió en segunda venta un bien inmueble en $100.000, al transcurrir 10 años puede venderlo al doble, a $200.000 y no pagar un solo centavo. Esa es una ganancia ordinaria, pero si se abusa, si se exagera en los precios, está este tributo que lo que quiere cumplir es una función disuasiva, evitar la especulación para que todos los ecuatorianos en el corto, en el mediano plazo puedan acceder a una vivienda y solucionar este problema que, insisto, todavía subsiste en el país. Lo que se quiere es evitar la especulación, garantizar el derecho a la vivienda y quienes deseen invertir en una vivienda no tienen ningún problema en ganar, pero una ganancia normal, ordinaria, lógica, que tienen derecho también. Ahora, en el ordenamiento jurídico nacional existen claras disposiciones que apuntan al control del incremento desordenado de precios, a ese abuso al que acaba de hacer referencia a usted, a ese beneficio que llaman ilegítimo por parte de quienes son beneficiarios de la obra pública. Tenemos el 561 del COTAD, por ejemplo, donde se establece el impuesto a la plusvalía por obras de infraestructura realizadas por el sector público, indistintamente de si es el gobierno o si son los municipios, y que se supone deberían cobrarlo estos últimos. Está también la contribución especial por mejoras, el artículo 60 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelos, que enumera los instrumentos para regular el mercado del suelo: derecho de adquisición preferente, declaración de desarrollo y construcción prioritaria, la declaración de zona de interés social, el anuncio del proyecto, los bancos de suelos, entre otros. Con todo eso, debemos entender entonces que esta ley es eminentemente ideológica porque los instrumentos legales para controlar el incremento del valor exagerado o ilegítimo, como ustedes lo llaman, ya existían. Este no es un nuevo impuesto. De hecho, la contribución especial de mejoras, que es un pago, un tributo que se realiza cuando se ejecuta una obra, o la mejora, si es que una familia tenía una sola planta y ha incrementado la segunda, por ejemplo. Todo esto está considerado en el valor de adquisición y por lo tanto no afecta, es deducible del pago a cualquier tributo que se realice. Incluso la normativa vigente del 10% de la plusvalía no es un doble impuesto. A la ganancia extraordinaria lo sustituye. El vigente, del 10%, solamente dura en la primera venta, de tal manera que no hay duplicidad
y más bien lo que se busca sí, pero es yo no le capturar... decía, asambleísta, que había duplicidad. Yo lo que digo es que existen los instrumentos para capturar plusvalía en dos leyes, en al menos dos leyes. Entonces, le consultaba si esta ley, la de la plusvalía, o mejor dicho, la reformulación, el incremento del impuesto a la plusvalía del 10% al 75%, responde a una ideología, es una cuestión ideológica más que técnica. A ver, quisiera señalar que en todos los países del mundo se captura el plusvalor, incluso en las conferencias de hábitat. Más de 193 países han determinado que la importancia que es el capturar el plusvalor que se genera por obra pública o por el desarrollo urbano en general para distribuir a toda la sociedad, para que los municipios puedan financiar, en este caso, como está en el proyecto de ley, agua potable, alcantarillado. Es un tema que se ha venido utilizando. Pero esos mecanismos de captura del plusvalor ya estaban determinados en la COTAD, en la ley y en la otra ley a la que hicimos referencia, en la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Sí, de hecho, en la ley vigente y en varios países existen estos dos mecanismos, por eso es que el uno es deducible del otro. Y sí quisiera señalar que no es un incremento del 10% al 75%, porque son dos fórmulas distintas de cálculo. Incluso en algunos casos, este 10% que todavía se encuentra vigente puede ser mayor a ese 75%, porque ese 75% es exclusivamente a la ganancia extraordinaria, no es al incremento que se realiza entre el valor de adquisición y el valor de venta de un inmueble. De tal manera que no debe existir preocupación. Insisto, en la primera venta todos los ciudadanos del país pueden vender y no grava el impuesto a la ganancia extraordinaria. Ahora, ustedes han agregado en esta ley, para el segundo debate y para su aprobación, pues han aprobado el concepto de minusvalía, pero solo cuando se trate de una afectación por una obra pública. ¿Qué pasa, asambleísta, cuando una obra privada es la que genera la afectación negativa en el valor del bien inmueble? Porque si se construye una discoteca o se instala una empresa de esas que generan contaminación y ruido, ¿quién va a responder? Sí, primero que quisiera señalar lo que usted dice. Cuando una institución pública, cuando cualquier nivel de gobierno realiza una obra pública, que puede ser la construcción de una cárcel, un cementerio, que afecte a los bienes inmuebles, el ciudadano podrá reclamar, podrá hacer notas de crédito para el pago de sus tributos. Y de la misma manera, como usted pregunta, cuando se realiza una obra privada que se denomina desarrollo urbano en general, la Ley de Ordenamiento Territorial establece mecanismos como es el instrumento de cargas y beneficios para compensar también a las personas que han sido afectadas. Fernando Bustamante, ex coideario suyo, decía en el Pleno que la ley se trata de un acto de defunción, de un acta de defunción para los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora se podrá destituir alcaldes porque un municipio no ha actualizado sus catastros. ¿Es así? A ver, primero se está respetando lo que dice ya la ley de la Contraloría General del Estado. Cuando se comete una falta administrativa, la Contraloría puede sugerir la destitución de un alcalde, pero esto se da cuando no se actualiza los valores catastrales, de tal manera que los municipios que trabajen en función de sus competencias, actualizando, mejorando los sistemas informáticos relacionados a catastros, no van a tener ningún problema. El país, lamentablemente, en los niveles subnacionales, en los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados, todavía tienen una alta dependencia del gobierno nacional, las más altas dependencias de América Latina. Actualizando sus catastros, tendrán ingresos propios para que puedan cumplir también con sus competencias, sus responsabilidades de dotar de agua potable, alcantarillado, vialidad urbana en este caso, y no depender exclusivamente de las transferencias del gobierno nacional. ¿Y cómo es esto que las mineras que antes debían pagar un impuesto un mes después de recuperar su inversión ahora tendrán que hacerlo 4 años después de haberla recuperado? Un tema que no tiene nada que ver con el asunto de la plusvalía, se lo incorporó en este proyecto de ley, hasta Gabriela Rivadeneira se opuso a ese artículo, pero donde manda capitán definitivamente no manda marinero. A ver, primero señalar que el Ecuador es prácticamente el único país que tiene este cobro de impuestos de ingresos extraordinarios. Lo que queremos es que el país tenga la competitividad necesaria para atraer inversión y para que se genere empleo, obviamente respetando las normas ambientales. Ya las empresas pagan impuesto a la renta, regalías, el 12% de utilidades. O sea, tienen mucho impuesto. Y lo que queremos...
Lo que queremos es no eliminar este tributo, sino diferir 48 meses. Además, el artículo 408 de la Constitución establece el reajuste soberano, es decir, que los ecuatorianos no podemos recibir menos del 50% de la rentabilidad en la explotación de recursos, en este caso minerales. Se está garantizando para todos los ciudadanos los recursos que son de todos los ecuatorianos. Ahora, asambleísta, toda esa ciudadanía que protestó en las calles el año pasado, y no solo fue en Quito y en Guayaquil, sino en varias ciudades y provincias del país, ¿podría rechazar esta ley el próximo febrero cuando vote por la continuidad o por el continuismo del régimen? Depende de cómo se lo mire, ideológico o cambiar de rumbo. ¿Ustedes no temen un castigo en las urnas por la aprobación de esta polémica ley? Bueno, cuando se dieron las protestas en el año anterior hubo desinformación, la gente no tenía pleno conocimiento de lo que significaba este tributo. Hoy que se ha socializado, que se ha informado y que la ciudadanía sabe que no le afecta, que puede vender sus bienes sin ningún problema, que esto ataca exclusivamente la especulación. Se ha realizado esta socialización a través de diferentes medios de comunicación. Estimamos que no existe ningún inconveniente, por el contrario, se garantiza a los ciudadanos que no tienen vivienda que la puedan adquirir a precios razonables. Richard Calderón, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, ponente de la Ley de Plusvalía, gracias por acompañarnos esta mañana. Son las 7 de la mañana con 17 minutos, nos vamos a una pausa y al regresar estará César Montúfar, candidato asambleísta nacional por Movimiento Concertación, y su pedido al fiscal general Galo Chiriboga con varios puntos que observar en el caso Odebrecht. Lo analizamos al volver, quédese usted en nuestra sintonía. César Montúfar, candidato a la Asamblea por el Movimiento Concertación, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefanía. Muy buenos días, Estefanía. Buenos días. En carta enviada al fiscal Galo Chiriboga, usted expresa su preocupación por lo que cree es poca acción por parte de la Fiscalía para investigar lo que denuncia el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el caso Odebrecht. ¿Por qué? ¿De qué manera podría la Fiscalía acelerar la investigación si realmente se quiere conocer cómo y quiénes fueron los responsables de recibir esas millonarias coimas en el caso Odebrecht? Solo hace falta mirar lo que ha ocurrido en otros países, por ejemplo en Colombia, República Dominicana, Panamá, en el Perú, que a los pocos días de que salió publicado este informe ya se conocía en detalle, se conocía incluso la información de quienes recibieron las coimas, quienes estuvieron involucrados en las negociaciones. En el caso ecuatoriano realmente la respuesta de la Fiscalía ha sido casi nula, por decirlo de alguna manera. Un golpe de efecto que fue el allanamiento de las oficinas de Odebrecht en Guayaquil, donde sabemos no va a encontrar absolutamente nada, o diversas declaraciones vía Twitter. Creo que en algunos casos me parece que el fiscal piensa que los ecuatorianos sencillamente estamos absolutamente desconectados y no tenemos en este momento una urgencia, una necesidad nacional de que esta red de corrupción internacional en que vergonzosamente nuestro país ha sido mencionado y en el que se dice explícitamente que funcionarios ecuatorianos han recibido coimas, salga a la luz, hay un baño de verdad y por lo tanto se pueda sancionar a los culpables. Por eso nosotros el día de ayer le entregamos al fiscal una carta con acciones concretas y precisas. Por ejemplo, que hay que pedirle al Departamento de Justicia de Estados Unidos los nombres de los funcionarios públicos, políticos, ciudadanos ecuatorianos que estén vinculados a las operaciones de Odebrecht. Pero eso se consigue también con las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht. Son más de 80 que están hablando, pero resulta que el gobierno ecuatoriano ya se adelantó, dijo en un comunicado ya que no aceptarán sin pruebas las versiones de los directivos de la empresa que se ha declarado culpable de estos actos de corrupción. Bueno, es que esa es una declaración del gobierno absolutamente inapropiada, porque nadie es que toma sin beneficio de inventario lo que los, en este caso, exdirectivos de Odebrecht que han entrado en este acuerdo de delación dicen. Lo que ocurre es que en el caso de la Fiscalía brasileña y en el caso de Estados Unidos, a partir de esas declaraciones se establece la ruta de lavado de activos que llegó a los funcionarios, a quienes benefició y a partir o a través de, o por cuáles fueron los casos
que finalmente fueron el motivo de ese soborno. Entonces, no es que nadie está aceptando, ni que la justicia brasileña o estadounidense acepta lo que dicen estos funcionarios o exfuncionarios de Odebrecht. En realidad, a partir de esa declaración, a partir de esa delación, lo que se establece es la hoja de la ruta de lavado de activos. Y eso es lo que determina la posibilidad de conocer con absoluta certeza y claridad cuáles fueron los funcionarios que se beneficiaron y en qué casos, en qué contratos se beneficiaron. El gobierno ha puesto un poco en duda también la independencia, incluso del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando dice que no le sorprendería que el Departamento de Justicia subordine su administración a los intereses de política exterior de Washington. Y sobre eso escuchemos lo que dijo ayer también el presidente Correa. Coincide con el inicio de una campaña presidencial histórica para el país. Dios no quiera, ojalá esté equivocado, con dedicatoria. Entonces tampoco vamos a ser tan ingenuos en caer en esta trampa. Pero tampoco aceptaremos que digan, no, fue fulano de tal, y resulta que son candidatos, ¿no? Y se arma un escándalo, y qué casualidad. Ya estamos muy viejos para creer en esas cosas. Ahora, el presidente habla de la posibilidad de que en los nombres esté un candidato y que se lo está haciendo, se lo podría hacer por el tema de la campaña. Ahora, al decir esto, se estarían anticipando también porque temen que en los informes pueda aparecer un candidato, el candidato Glass, o que otro candidato. Mire, yo creo que hay dos asuntos importantes respecto a esto. En primer lugar, esta es una denuncia de una red de corrupción mundial. Están involucrados gran parte de los países de América Latina, están involucrados varios países africanos. Entonces no es un tema que únicamente compete al Ecuador. Así que la declaración, digamos, de que habría una cierta coincidencia por parte del presidente, me parece que está absolutamente descontextualizada. Y en segundo lugar, qué oportuno que esto ocurra en una campaña electoral. Qué oportuno si algunos candidatos, y en este caso no hay por qué darse la vuelta, el vicepresidente Glass, actual candidato a la reelección, fue exministro de sectores estratégicos, estuvo encargado directo y directamente de gran parte de los proyectos en los cuales participó esta empresa. Yo creo que es algo que el pueblo ecuatoriano tiene derecho a conocer. Si los ecuatorianos desean votar por el binomio del oficialismo, deben conocer exactamente cuál fue la participación del candidato a la vicepresidencia en estos contratos. Así que qué bueno que haya ocurrido y qué bueno que se ventile en la campaña electoral. Por eso es que nosotros en la carta del día de ayer le pedimos al fiscal Chiriboga que llame a declarar al candidato a la vicepresidencia y actual vicepresidente, a Jorge Glass, que llame a declarar al presidente Correa. El presidente Correa tiene que decir al país por qué, después de que expulsó a Odebrecht en el año 2007, esta empresa volvió, luego de un conjunto de tratativas y de negociaciones y de diálogos diplomáticos en que incluso participó el expresidente Lula, que hoy está seriamente involucrado precisamente en haber hecho lobby para esta empresa. Y también el alcalde Mauricio Rodas por los contratos que se han firmado en el municipio. Por supuesto que sí. Porque este no es un tema ideológico, Stephanie, no es porque aquí vamos a hacer una diferencia y únicamente que declaren los posibles vinculados que son parte del gobierno y no a personas o personajes o funcionarios. Claro, que son de la el gobierno cuestiona el que Odebrecht, a través de sus funcionarios, por ejemplo, esté revelando los nombres de quienes recibieron coimas en cada país. Dicen que el que Odebrecht busque atenuar la sanción, reducir la multa es, y así lo ponen textualmente, dicen es negociar su responsabilidad ante la justicia estadounidense. Ahora, esto no es nuevo, siempre se lo ha hecho, desde que existía la ley de los arrepentidos, la posibilidad de delatar, de ahí la delación. No ha sido criticado cuando se lo quiere aplicar en nuestro país. En el COIP se contempla la cooperación eficaz, estas rebajas de penas cuando existe justamente cooperación. ¿Por qué el que Odebrecht se acoja a estas figuras podría restarle veracidad a la información que proporcione? No, de ninguna manera eso resta veracidad a la información. Los acuerdos de delación que han sido firmados por los exdirectivos de Odebrecht hoy encarcelados, sencillamente lo que permite a la justicia, en este caso brasileña y estadounidense, y debería también permitir a la justicia ecuatoriana, si es que tuviéramos en el Ecuador una justicia independiente, es hacer un seguimiento de la ruta de lavado de activos. Porque nadie recibe una coima, sería demasiado ingenuo pensar que un altísimo funcionario de un país recibe una coima y le dice y pide que le depositen el dinero en la propia cuenta o en la cuenta de un familiar cercano. Aquí han establecido una red muy compleja.
Pensemos, por ejemplo, que Odebrecht estableció un departamento específico que incluso compró varios bancos en Antigua y Barbuda, por ejemplo, para a partir de allí distribuir los sobornos. Es decir, estamos en una situación y en una red muy compleja de corrupción. Por eso usted pide que las autoridades bancarias de Antigua y Barbuda den el nombre de los ecuatorianos que mantienen cuentas en bancos de ese país. Y la Contraloría también debería decir, también debería informar los funcionarios públicos que en su declaración juramentada de bienes declaran que tienen cuentas en Antigua y Barbuda y en otros países. Aquí el problema, Stephanie, es que estamos ante una red transnacional de corrupción, que ya no está en este caso bajo el control de ninguna de las autoridades, en este caso de los países, de los funcionarios que recibieron sobornos, y que por lo tanto debemos prepararnos a que cuando toda esta información sea pública, y ojalá esto ocurra antes del día de las votaciones del 19 de febrero en el Ecuador, ocurre un verdadero terremoto político. Yo creo que podemos estar preparados, deberíamos prepararnos para un terremoto político. Cuando Marcelo Odebrecht fue detenido por la justicia brasileña, él dijo que tendrían que prepararse y adecuarse las cárceles para albergar a varios presidentes latinoamericanos. Estamos ante una situación de un terremoto político en América Latina, en algunos países del África, y ese terremoto político, Stephanie, también va a incluir al Ecuador. Por eso es que tiene que declarar el presidente Correa, tiene que declarar el vicepresidente Glass, tiene que declarar el exalcalde Barrera y el actual alcalde de Quito, esas son unas acciones en cuanto a las declaraciones, pero lo otro, y para cerrar con esto, es la apertura de las cuentas, es decir, de lo que se conoce incluso de cómo se han conformado cuentas de funcionarios públicos, no solamente en el caso de Odebrecht, sino de funcionarios públicos en el caso de Petroecuador, de cómo podían captar dinero en países, en paraísos fiscales, en países en el exterior, en Estados Unidos, en Suiza, cómo transitaba el dinero por Andorra y algunos otros países, es porque se abrieron, ¿qué?, 4 cuentas, pero son, según Cristian Viteri, asambleísta del propio Alianza País, son unas 50 cuentas las que se deben abrir para ver realmente dónde podría estar este movimiento de dineros. Entonces, para que eso pase, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer el fiscal si realmente se quiere abrir las cuentas y ver dónde está la plata? Tienen que hacer 4 cosas, Stephanie. La primera, tiene que pedir declaración al presidente Correa, al vicepresidente Glass, al exalcalde de Quito, Augusto Barrera, y al actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y a todos los funcionarios que participaron en las negociaciones que ha tenido la empresa Odebrecht en el Ecuador, al menos en los últimos 10 años. Primera acción. En segunda acción, tiene que trabajar en conjunto con la Contraloría para que, con base en las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos ecuatorianos que participaron en estas negociaciones, se pueda conocer dónde pudiera estar el dinero en el caso de que estos funcionarios pudieran haber estado involucrados en el tema de los sobornos. En tercer lugar, tiene que pedir al Departamento de Justicia de Estados Unidos la información completa de todos los funcionarios y los detalles de las operaciones a través de las cuales habrían recibido sobornos por 33.5 millones de dólares funcionarios ecuatorianos. Y en cuarto lugar, tiene que contactarse con las autoridades bancarias de países como Antigua y Barbuda y otros para determinar en la ruta de lavado de activos que tiene que descubrir dónde está el dinero y cuáles son los funcionarios involucrados. Al menos esas 4 acciones. Algunas de las propuestas concretas de César Montúfar, candidato a la Asamblea por el Movimiento Concertación, sobre este tema hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. A usted, 7:32. Vamos a una pausa y al regresar estará León Roldós, ex vicepresidente de la República. Redes de corrupción evidenciadas en Petroecuador, en Odebrecht, en los papeles de Panamá, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Día de los Inocentes y la cortina de humo sobre los casos de corrupción. Lo analizamos al volver, no se vaya. Durante
Durante 10 años el gobierno de la Revolución Ciudadana ha señalado que su característica ha sido la de manejar el país con las manos limpias, las mentes lúcidas y los corazones ardientes. Y hasta hace poco se jactaba de que el único caso de corrupción señalado durante todo este tiempo era el del Ministerio del Deporte, porque lo de Pedro Delgado contaba con el beneficio de que se había logrado recuperar por ahí un poco de plata. De repente, desde instancias internacionales aparecen los Panama Papers, que devienen en el escándalo de corrupción de Petroecuador y ahora el tema de los sobornos de Odebrecht, en los que el gobierno dice no creer hasta que no les presenten las pruebas de los sobornos. Esta mañana nos acompaña el abogado León Roldós Aguilera, ex vicepresidente de la República. Abogado, buenos días. Gracias a usted, buenos días. Cuando se trata de posicionar este discurso y elevarlo a la categoría de argumento, parecería que se está buscando que el Día de los Inocentes no solo sea el 28 de diciembre, sino todos los días. Sí, es complejo porque más que transparencia se busca enfrentamiento. Frente a la denuncia de Odebrecht viene aquello de que se ha iniciado un proceso contra el pez gordo del socialcristianismo. Y entonces son temas sobre otros temas. Cuando el Ecuador lo que requiere es transparencia, requiere información, más que opinión, más que comentario. Yo veía anoche lo que ha publicado en los medios el gobierno sobre esto último del doctor Pareja, y ahí se menciona pues que él estuvo en el gobierno de Félix Cordero, de que él estuvo en la persecución a los Alfaro Vive y una tras otra circunstancia. Entonces se está juzgando a un personaje, entre comillas, más que los hechos. Yo creo que el país requiere, son hechos, evidencia, que se le ha encontrado al doctor Pareja, pero también requiere que se conozca cuáles son las realidades en el caso de Odebrecht. Transparencia es lo que falta en el Ecuador. Pero mientras unos dicen que lo que existen son apenas casos aislados, que no hay corrupción enquistada, yo quiero invitarlo a escuchar lo que decía el candidato a la presidencia de la República por Movimiento País el último sábado a propósito de la inauguración de una central política aquí en la ciudad de Guayaquil. Como en medicina, cirugía mayor a ciertas instituciones, como Petroecuador y como otras que no les aviso porque no hay que advertirles, pues, pero cirugía mayor, para lo cual he comprometido al secretario general de Naciones Unidas para que seamos partícipes de ese organismo de Naciones Unidas que es la Convención de Lucha contra la Corrupción. Ellos están especializados, lo van a hacer con imparcialidad y van a venir a ayudar acá para que una comisión vertical anticorrupción persiga a la corrupción y la erradique. ¿En qué quedamos entonces? ¿O hay corrupción que requiere altas cirugías y la intervención de la ONU, como señala Lenín Moreno, o son solo casos aislados donde únicamente se señala hay pobres inocentes? Mire, el tufo es de que se desborda la corrupción. La Contraloría señala que hay decenas y decenas de informes con indicios de responsabilidad penal. En el Ecuador también hay frases ingenuas, por lo menos ingenuas. Acaba el presidente hace unos días de señalar que en las coimas y en el cohecho no hay sobreprecio, que lo que pasa es que la comisión o el beneficio del contratista se reparte entre el contratista y el funcionario que recibe la coima. No es cierto, hay sobreprecio, hay costos inflados, hay obras innecesarias, hay elefantes blancos. Todo esto se percibe en el Ecuador, se percibe y es fundamental que se investigue, que sea transparente. En el Ecuador no hay transparencia. Ese es el eje de la posibilidad de conocer la verdad, la transparencia. Ahora, si esto no se da, todo es política. Y eso es tan grave porque profundiza esa sensación de abismo, de corrupción que hay en el Ecuador. Ahora, los órganos de control, Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana, la Comisión Legislativa de Fiscalización, la propia Fiscalía, ninguno de estos entes descubrió
ninguno de los actos de corrupción más graves que se señalan desde distintas instancias se han cometido durante este gobierno, ni la refinería, ni lo de Odebrecht. Y cuando se inician los procesos, los resultados son similares a esos casos de narcotráfico donde cae el guardián de la casa, el chofer, la mula, pero nunca un capo. El Contralor ha dicho de manera reiterada que le envía sus informes a la Fiscalía y que ahí ya las cosas se dilatan, no avanzan. Abogado Roldós, ¿quiénes son entonces los inocentes en un país donde los procesos terminan Lo en nada? importante es transparencia, y eso es el gran pecado de este gobierno. Las cosas se encubren y se manejan políticamente. Yo creo que le hará bien al propio Correa y al gobierno que las cosas se abran, se transparenten. Insisto, más información, más transparencia, antes que solo opinión o fraseología política en el Ecuador. ¿Y usted cree que eso pueda dar inicio, inaugurarse la transparencia ya cuando el gobierno está de salida? Y además en campaña política, donde todo lo que sirva para tachar al contrario es parte de la campaña. Entonces no lo ve probable. Así es. Cuando aparece el tema Odebrecht, resulta que el régimen, como usted señalaba, vuelve sobre su otro caso de corrupción, el de la refinería de Esmeraldas, y dice que allí ha estado involucrado un ex integrante del Partido Social Cristiano, como diciendo que son otros los corruptos que han estado siendo negociados en este gobierno de inocentes, pero para hacer negocios o negociados en este gobierno significa que no solamente estuvo cercano a los otros, sino también cercanos a ellos. Sí, y además es la presentación de todo un paquete. Entran los Alfaro Vive, entra la administración Félix Cordero, entran varias circunstancias anteriores. No, por favor, está bien que coloquen todo, pero que informen en detalle lo de ahora, lo de este gobierno, lo de los últimos años. Eso lo requiere el Ecuador. ¿Quiénes son verdaderamente los inocentes aquí? Aquellos que no son señalados por la justicia y por los órganos de control que evidentemente no han controlado lo suficiente, por decirlo menos, o los ecuatorianos todos, porque esa plata, la de los sobornos, la de los sobreprecios, es plata suya, es plata mía, es plata de todos los que nos están viendo en este momento. Y lo más grave es que todo abuso, aún en la investigación, aún en los procedimientos, terminará siendo una demanda contra el Ecuador, no contra el gobierno, contra el Ecuador, y habrá más costos que pagar. Por eso se requiere una investigación seria, un comportamiento responsable, porque el Ecuador no puede seguir hundiéndose en pérdidas y pérdidas por corrupción, por procedimientos indebidos, por contrataciones con sobreprecio. Eso es realmente vivir lo que fue la persecución a los inocentes en tiempos de la Biblia. Esto es, quienes nada tenían que ser eliminados. En el Ecuador no estamos hablando de matarlos, en el Ecuador estamos hablando de asfixiarlos en la pobreza y en la miseria. Y lo de las manos limpias resultó ser solo un eslogan. Mire, más allá del eslogan, aún puede haber sido una intención, pero lo grave es que siempre, cuando llegamos al encubrimiento, desapareció la transparencia. Abogado León Roldós, ex vicepresidente de la República, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Lenín. Será hasta entonces un buen día para todos. Buenos días.